bendice, hermanos. Bueno, hoy día continuamos ya con el estudio de este libro, ¿cierto? De la lealtad. ¿Ya? Vamos en el capítulo 20, ¿ya? Y hoy día vamos a ver las semillas de deslealtad. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que causa que la deslealtad germine y brote rápidamente? ¿Ya? Esto siempre es el resultado de deseos pecaminosos que no han sido sometidos completamente a la cruz y han sufrido un golpe mortal. ¿Ya? No han muerto esos deseos todavía. ¿Ya? Siempre el hombre en sí vamos guardando muchas cosas, ¿cierto? Y eso va quedando en nuestro corazón. Y ese es el cuidado, por eso la sabiduría de Dios de entregarnos esta palabra en este tiempo, ya, de cuidar nuestros corazones, hermanos, ya, Él por algo nos ha entregado esta palabra, ¿cierto? Por algo está hablando su iglesia, porque Él, primero que todo, Él conoce todas las cosas, hasta lo más mínimo, dice la palabra, ¿cierto? Y nosotros, el hombre de por sí es muy bueno para guardar cosas. Y sobre todo, cuando pueden ser estas semillas de deslealtad. ¿Ya? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ya, porque, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que aparece aquí en el libro, ya, dice, uno de los ejemplos que nos da es que el deseo de arrastrar seguidores alrededor de uno mismo, ya, a veces no hacemos las cosas para el Señor. A veces andamos más por qué nos dicen, por cómo nos miran nuestros hermanos, ¿cierto? Y eso, hermanos, es muy peligroso porque es una semilla que va siendo enterrada en nuestros corazones. A lo mejor, claro, decimos, no, pero a mí esto no me va a pasar porque yo hago las cosas para el Señor, pero, o sea, las cosas se esconden tanto en nuestros corazones que a veces una cosa ya hace que esa semilla que está ahí germine, que brote esa deslealtad. Y cuando hablamos de deslealtad, también hablamos de traición, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser fieles primero entre nosotros como hermanos, ser fieles y leales a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, ¿cierto? Y primero ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Amén. Otro ejemplo que puede ser una semilla de lealtad, hermanos, es, por ejemplo, querer liderar un ministerio cuando aún no tenemos el llamado. A veces deseamos, puede que sea un deseo nuestro, claro, como vemos, los hermanos están a cargo de tal cosa, ¿cierto? Y a veces es nuestra naturaleza, a veces deseamos estar ahí, a lo mejor sin mala intención, porque a lo mejor queremos servir a nuestro Señor, pero es tan delgada esa línea, ya, es tan delgada esa línea que se puede convertir en una semilla de deslealtad. ¿Ya? Así que cuando tenemos un llamado de Dios, ¿cierto? Él nos va a respaldar, ¿ya? A través del Espíritu Santo. Él mismo se va a encargar, ¿ya?, de revelarnos cuándo es el tiempo, ¿ya? De esa forma trabaja el Señor. Yo no apurarme, a lo mejor a querer estar en la cabeza de un ministerio. Y créame, yo creo que no es malo, hermano, desear trabajar en la iglesia. Yo creo que no es malo. El Señor nos está llamando a todos a ser líderes. Lo está llamando a usted, me está llamando a mí a ser líderes en este tiempo, ¿ya? Pero cuando no es el momento aún, ¿ya?, puede convertirse en esa semilla, ¿ya?
Y yo creo que a nadie aquí le gustan las personas desleales, ¿cierto? De hecho, nosotros constantemente tenemos que combatir con eso, tenemos que estar en contra de eso, de la deslealtad, ¿ya? Vamos, la deslealtad, ¿cierto? Pero vamos a Efesios 4:22 primero, vamos a ir a la palabra. Efesios 4, del 22 al 24. Ya, este versículo nos va a ayudar a reforzar más y tener claro ya la semilla de la deslealtad. Dice Efesios 4, 22 al 24. Leámoslo todo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, el versículo 22 dice que estamos viciados conforme a los deseos engañosos. Esos deseos de querer algo de más arriba, algo que a lo mejor no me corresponde. ¿Ya? Solo Dios, sabemos que Dios es que nos pone en autoridad, ¿cierto? No hay autoridad que no sea dada por Dios. ¿Ya? Y a lo mejor ese deseo, ¿ya? Ese deseo engañoso que dice la palabra, ¿ya? Esos deseos son los que se refieren ya a la semilla de deslealtad. Ya este versículo nos ayuda bastante para que entendamos ya la magnitud ya de lo que significa esto. ¿Cómo debemos cuidar nuestros corazones, hermanos? Ya usted y yo debemos estar cuidando cada día, ¿cierto? Sabemos que la oración nos ayuda, ¿cierto? A estar limpio, ¿cierto? A estar con un corazón inclinado a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Cosa de que la deslealtad, esa semillita, no pueda germinar. El punto número 1 dice que la deslealtad a menudo es el resultado de una decepción no resuelta o amargura en el pasado. Este libro nos da bastante ejemplo, bueno, lo hemos visto durante varios miércoles, nos está dando el ejemplo de David, ¿cierto? ¿Ya? Y hoy damos el ejemplo de David, ¿cierto? Y su hijo Absalón. Dice el libro que esta es la causa principal de la deslealtad, ¿ya? Y es vista claramente en la vida de Absalón. Absalón tuvo rencor hacia su padre por muchos años, ¿ya? Y cuando no trató apropiadamente su queja, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Haber perdonado a su padre, ¿cierto? Eso es lo que hubiese agradado al Señor, eso es lo que no hubiese ensuciado su corazón, eso es lo que no hubiese ayudado a germinar esa semilla, ¿ya? Cuando ocurrió esto, ¿cierto? No lo trató apropiadamente a su padre, esa raíz de amargura creció y creció, ¿ya? Se fue creciendo cada vez más en su corazón ese árbol de traición, como dice el libro. Las ofensas, ¿cierto? Es inevitable que yo les pueda, lamentablemente, que yo les pueda ofender, o ustedes me puedan ofender a mí. De hecho, dice la palabra que Jesús en Mateo 24:10, veamos lo que dice. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Así lo dice la palabra. Jesús mismo nos está advirtiendo que
¿cierto? Que nos vamos a traicionar unos a otros. ¿Ya? ¿Y por qué eso? Porque Jesús conoce nuestros corazones, conoce cómo es la humanidad, nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, es inevitable que los podamos ofender ya unos a otros. Pero ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios? Que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Si yo ofendo a alguien, tengo que lo más pronto pedir perdón, ¿ya? Si me siento ofendido y me están pidiendo perdón, porque esto es viceversa, ¿ya? Si me están pidiendo perdón y yo no perdono, es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Esa raíz de amargura va a ir creciendo en mi corazón, yo la voy a ir guardando y la puedo ocultar muy bien. Nosotros somos expertos en ocultar las cosas, ¿cierto? Pero a Dios nada se le puede ocultar, ¿ya? Y por eso Dios nos está entregando esta palabra, ¿ya? Por eso Dios nos dice que tenemos que cuidar nuestros corazones, ¿ya? No tenemos que permitir esta semilla de lealtad. Amén. Yo quería decir que por eso la importancia que el pastor nos está llevando a que hagamos nuestro retiro personal, ¿cierto? Y el texto lema que está en el Salmo 139 confirma la palabra. El 23 y el 24 que dice que examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque solamente el Señor puede conocer lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros mismos, a veces, como dice Genaro, está tan guardada esa semilla, pero está ahí, y en un momento esa semilla va a germinar. Entonces, por eso la importancia de que le pidamos al Señor que nos examine, que nos revele la condición de nuestro corazón. Porque a veces creemos estar muy bien, creemos estar muy sanos, creemos que no tenemos nada con nadie. Y nos engañamos a nosotros mismos. Pero la palabra nos está diciendo lo contrario. El Espíritu Santo nos está diciendo lo contrario. Entonces no resistamos este llamado del Señor en estos últimos días que quedan, o los primeros días, si el Señor nos da vida del otro año, de que cuando hagamos nuestro retiro, los que todavía no lo hemos hecho, le pidamos al Señor que nos examine hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que seamos libres, para que el Señor arranque de raíz hasta la semilla más pequeñita que pueda estar ahí escondida. Amén. Amén. Bueno, como les decía, es inevitable que nosotros nos podamos sentir ofendidos, ¿ya? O ofender a alguien también, ¿ya? Pero tenemos que tener cuidado, porque eso se puede convertir, como les decía, en una semilla de lealtad, ¿ya? Y esa semilla está esperando una pequeña circunstancia, ¿ya? Está esperando una pequeña circunstancia. ¿Para qué? Para brotar o para germinar, que también es el término, ¿ya? A veces, escucha, no sé, un pequeño roce se puede convertir en algo tan tremendo, hermano, ¿ya? Se puede convertir, y eso también es parte de nuestra inmadurez, ¿ya? Yo creo que estas semillas de lealtad tienen mucho que ver con la inmadurez, porque mientras más inmaduro soy, ¿ya? Más me van a afectar las cosas, ¿ya? Más me voy a sentir ofendido, y cualquier cosita pequeñita, cualquier roce, yo voy a sentir que es el mayor de los ataques que me han hecho en mi vida. Es así, lamentablemente somos así, nuestra naturaleza, ¿cierto? Es así, ¿ya? También algunos llevan muy escondida, ¿cierto? Esa como desconfianza a la autoridad, ¿ya? Hay gente que lleva una desconfianza a la autoridad, ¿ya? Algunas veces eso se produce
con la relación con los padres, ¿cierto? U otra figura de autoridad que hemos tenido que convivir y nos sentimos dañados, ¿ya? Y ahí es cuando viene la desconfianza. A veces somos desconfiados y no recibimos consejos, ¿ya? Los perdemos, imagínense, perderse la bendición de recibir consejos, que más encima es de parte del Señor, ¿cierto? Pierdo la bendición para mi vida, para mi bien. ¿Para qué? Para que mi corazón se sane, para que mi corazón esté bien, para que mi corazón esté inclinado a nuestro Señor. Amén. Eso es lo que lamentablemente producen estas semillas de deslealtad. ¿Ya? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿ya? Porque sin duda, como les decía, nosotros siempre nos vamos a sentir ofendidos, pero la diferencia, ¿los quedamos con eso en nuestros corazones o preferimos renunciar a eso y que no se haga un daño mayor para nuestras vidas, mayor para los demás, mayor para la iglesia? ¿Cierto? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Bueno, sabemos que aquí esa es la bendición que tenemos aquí en esta congregación, creo yo, que igual hay madurez, ¿cierto? Para entender cuando es de parte del Señor. Así que eso tenemos que seguir cuidándolo, hermanos. Ya hay mucha gente que tiene esa dificultad de someterse a los líderes o a la autoridad. No les gusta que nos digan las cosas, no les gusta que a lo mejor puedan decirme, claro, la corrección. Tampoco les gusta la corrección. ¿Ya? Pero siempre va a pasar eso, ¿ya? Porque es nuestra naturaleza. ¿Ya? Como les decía, lo único que se requiere para que una semilla germine, para que brote esta semillita, es una circunstancia, ¿cierto? Para yo sentirme atacado, cualquier cosita yo me voy a sentir atacado, ¿ya? Y el problema es que cuando nos sentimos así, creemos tanto eso y creemos que nos están atacando de verdad, porque es algo personal contra nosotros, ¿ya? Y la palabra de Dios que nos dice que nos luchamos contra carne ni sangre, ¿cierto? Todo es un tema espiritual, mis hermanos. Mientras más estemos inclinados a nuestro Señor, vamos a tener nuestro corazón más sanito. ¿Ya? Y por eso el Señor quiere bendecir esta congregación con esta palabra. ¿Ya? Siguiendo con el ejemplo de Absalón, ¿cierto? ¿Ya? Él siempre se sintió atacado, ofendido por su padre, por David. ¿Ya? De hecho, vemos los versículos que nos dice que él se creía tanto, ¿ya? Que era atacado por su papá, ya que convenció a más gente a su alrededor, convenció a la gente ya a su alrededor. ¿Y qué es lo que pasa? Que Absalón, ¿cierto? Al tener esta condición, que igual hay que tener mucho cuidado con el orgullo, hermano, que es algo súper importante. Ahí podemos ver en las características de Absalón que era muy orgulloso, era altivo, ¿cierto? Lo que pasa es que Absalón nunca resolvió algo del pasado que pasó con su papá. Y eso fue crear en él esa semilla de amargura en su corazón, algo no resuelto del pasado, ¿cierto? Porque la historia cuenta, ¿cierto?, que él Absalón, mató a un hermano de él, un medio hermano. Y el papá lo castigó como a medias igual, pero
de ahí que vino el rencor hacia su padre, de ahí como que él se fue en contra del papá. Y también recordemos que Absalón tenía un espíritu de usurpador. Él quería usurpar, tomar lo que no le pertenecía, lo que era del padre, ¿cierto? Tomar el reino del papá que lo quería para él. Amén. Claro, no sabemos exactamente cuándo empezó esa raíz de amargura en Absalón, ¿ya? Como decía Paola, ¿cierto? Ya se mostró cuando mató a su hermano, dio la orden de matar a su hermano, y eso obviamente para David fue algo obviamente inesperado, ¿cierto? Se sintió obviamente traicionado, ¿ya? Y fue como una daga que clavó en David, ¿ya? A lo mejor dice, según el libro, ¿cierto? Según este estudio, que David igual fue demasiado, quería mucho a su hijo Absalón, ¿ya? Y nunca a lo mejor lo reprendió de la forma adecuada, nunca a lo mejor le dijo las cosas como tenían que ser, ¿ya? Puede que ese también haya sido el error de David, ¿ya? Vamos al punto 2, que es la lealtad puede venir de una incapacidad para recibir disciplina. Como les decía recién, no nos gusta que nos manden, ¿cierto? A veces nos creemos que siempre vamos a creer que nosotros somos los que tenemos la razón, ¿ya? Y cuando nos dicen las cosas, ¿ya? Aún siendo verdad, ¿cierto? Como la corrección a lo mejor, ¿cierto? Pero no nos gusta. No nos gusta que nos estén mandando. Y eso hay que tener ojo, porque tiene mucho que ver esta incapacidad de recibir disciplina, tiene mucho que ver con el orgullo. Como les decía en el ejemplo de Absalón, ¿cierto? Era un hijo orgulloso, ¿cierto? Él quería usurpar el trono de su padre, ¿ya? Que a lo mejor si hubiese esperado le iba a corresponder, pero él lo quería antes, lo quería en su tiempo, no en el tiempo de Dios. Amén. 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 Y veamos Filipenses 2, versículo del 3 al 4. Amén. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Se dan cuenta que es todo lo contrario, ya, a las características de Absalón. Por eso, hermano, el Señor nos está entregando esta palabra, ¿cierto? Para que no debemos permitir esa ambición en nosotros que eche raíz en nuestros corazones. Debemos de cuidar nuestro corazón, ¿ya? En lugar de querer impresionar a los demás, ¿ya? Que a veces nos pasa, ¿cierto? En lugar de querer impresionar a los demás, estemos atentos a lo que necesitan, ¿cierto? Entregar lo que necesitan. Y no tanto que las miradas sean hacia nosotros. Amén. 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 El tercer punto dice que la deslealtad algunas veces es causada por expectativas irreales que el hijo pone en el padre. La deslealtad algunas veces es causada por expectativas irreales que el hijo pone en el padre. Y aquí tenemos el ejemplo de Judas, ¿cierto? Judas al parecer no estaba contento con la forma en que Dios lo disciplinaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que cuando un padre no satisface los deseos de un hijo, de una paternidad apropiada, es posible que la decepción del hijo
termine en deslealtad. Y eso a veces pasa mucho con los hijos pequeños. Cuando los papás no hacen lo que los hijos quieren, los hijos sienten cierto rechazo hacia el papá. Pero acá, como es algo espiritual, es peor, porque se va generando al tiro la deslealtad. Miren lo que dice en Hebreos 12:11. Lo voy a leer en otra versión. Dice Hebreos 12:11: ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Un buen padre tiene que hacer eso con el hijo, tiene que corregirlo, tiene que castigarlo. Aquí, como el ejemplo de Judas, Jesús tenía que disciplinarlo, ¿cierto? Porque era para el bien de él, para el bien del hijo. Pero los hijos a veces no entendemos esa corrección y nos vamos en contra de nuestros padres. El papá siempre va a saber más que el hijo, porque el papá igual fue hijo y ya pasó por ese camino. Pero a veces nosotros como hijos no entendemos eso y nos vamos en contra, y ahí es donde se va generando la raíz de deslealtad. ¿Ya? Así pasa entonces también con la relación entre un líder, un apacentador o un padre espiritual. Pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Sufren daño cuando las expectativas del hijo espiritual no son cumplidas, son incumplidas. Cuando la expectativa de ese hijo, de ese discípulo hacia el líder o apacentador no es cumplida, se abre al tiro la puerta hacia la deslealtad. Cuando el hijo no recibe lo que imaginó, siempre va a asignar la culpa al papá. Siempre el papá va a tener la culpa. La culpa no va a ser de él. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué el hijo imagina que la culpa es del papá? Porque la impartición de una vida transformada, porque él espera que su vida sea transformada, ¿cierto?, a través de una impartición que recibe del Padre espiritual. Pero quizás piensa que será instantánea, ¿cierto? A veces pasa mucho entre el discípulo y el discipulador, que a veces el que está siendo discipulado quiere cambios instantáneos, y como no los ve, se decepciona de su líder, de su apacentador o padre espiritual. Pero no tiene en cuenta que hay un proceso, que nada es así instantáneo. Nuestro mismo Señor Jesucristo pasó por un proceso, ¿cierto?, hasta llegar a la madurez y tener que pasar lo que tuvo que pasar. Entonces, ahí viene la decisión del hijo, porque quiere que todo sea rápido y no ve primero que hay un proceso detrás de eso. ¿Ya? Para que tenga una vida transformada, tiene que haber un camino primero. La relación padre-hijo en el reino es siempre determinada por el padre y no por el hijo. Y eso nosotros tenemos que saber enseñarlo y saber impartirlo, para que los hijos también lo sepan. El verdadero hijo aprecia y disfruta al padre por quien es. Y esto igual se da en el mundo de papá e hijos biológicos, ¿cierto? A veces los hijos, no sé, pueden mirar a los papás de un amiguito que son diferentes y pueden admirarlos y querer tener esos papás ellos. Pero no debe ser así. En el mundo espiritual mismo, entre nosotros, tenemos que ser agradecidos con Dios, con los papás espirituales que nos tocaron, porque sabemos que nadie es perfecto, ni los padres espirituales ni los hijos, solo Dios es perfecto. Entonces tenemos que disfrutar lo que Dios, la autoridad que Dios nos designa, tal como es, no tratar de cambiarla. Quizás los jóvenes de hoy también les gustaría pensar de tener un padre espiritual como era Pablo, de ser ellos un Timoteo. A lo mejor sus expectativas son así, de tener ese tipo de clase de padre espiritual. Bueno, ¿quién no quisiera, cierto? Como conocemos a Pablo, todo lo que nos cuenta la Biblia acerca de él. Pero saben que Timoteo tenía que andar
a la silla de Pablo para poder absorber la enseñanza de Pablo, para poder aprender de Pablo, porque Pablo no tenía el tiempo para sentarse, tener una conversación íntima, poder instruir a su hijo espiritual, porque ustedes conocen la vida de Pablo, él siempre andaba corriendo, persecuciones, naufragio, entonces Timoteo tenía que seguir el ritmo. Imagínense en este tiempo, si somos tan impacientes que queremos todo instantáneo, no podríamos correr detrás de Pablo siendo como él era. Dice, aquí el libro decía, corre a mi lado, Timoteo, mantén tus ojos y oídos abiertos y atrapa todo lo que puedas. Y nosotros somos bien a veces perezosos, ¿cierto? Nos mandan a hacer algo y lo hacemos como un perezoso. Imagínense, ahí Timoteo tenía que andar, pero despierto a la velocidad, al ritmo de Pablo. ¿Ya? Esto decía en medio, por ejemplo, Pablo en medio de un naufragio, a lo mejor hasta en una cárcel. Entonces, nosotros a veces no somos agradecidos, como les digo yo, con las autoridades que Dios pone delante de nosotros. Y lo que menos yo creo que hacemos es orar por ellas, pedirle al Señor que las cubra, pedirle al Señor que les dé más sabiduría, pedirle al Señor que a lo mejor si nosotros vemos un error en nuestro padre o líder, en nuestro padre espiritual o líder, que orar primero, sino que al tiro nos vamos en contra y empezamos a hablar mal y todo eso. Y Dios quiere corregir eso en nosotros. Amén. El escritor del libro señala, lo voy a leer textual, dice: mi punto es que los hijos fácilmente pueden hacer parecer más atractiva una verdadera relación padre-hijo de lo que debería ser. Cuando la relación no alcanza sus expectativas, la deslealtad toca la puerta. Es verdad, a veces los hijos tienen expectativas muy elevadas acerca de los padres espirituales y se decepcionan cuando estas expectativas no son cumplidas. La razón de esta enseñanza es que despertemos y nos demos cuenta de la semilla de deslealtad que hemos estado trabajando en nuestros corazones y cambiemos de rumbo, como les decía anteriormente. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos examine, porque quizá en nosotros hay alguna semillita de deslealtad hacia nuestros líderes, hacia nuestros apacentadores, padres espirituales. Y este es el tiempo oportuno, el tiempo que el Señor nos está regalando para que nosotros nos despojemos de esas semillas. Los hijos desleales como Caín no tienen una marca que no se pueda borrar de ellos. Hay oportunidad. Si somos hijos desleales, Dios nos está dando una oportunidad de que podamos cambiar eso. ¿Ya? Aún hay tiempo para despertar de nuestros errores y arrepentirnos. Así que pidámosle al Señor que nos abra nuestra vida espiritual para poder arrepentirnos. Aún está la gracia de Dios para arrepentirnos y buscar un espíritu leal otra vez. Todavía la tenemos, hermanos, así que no juguémosla. No desaprovechemos este tiempo que el Señor nos está entregando de poder hacer esos cambios en nuestra vida, de poder sacar todas esas raíces de lealtad. ¿Ya? Gracias a Dios, Él nos da un nuevo comienzo, nos da nuevos tiempos, nuevos comienzos, entonces tenemos que aprovecharlo. Y también aquí este pasaje, el que nos tocó a nosotros, habla acerca de una historia de deslealtad de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia un padre. Otra vez podemos ver que la deslealtad es muy cercana, es con personas cercanas, no es con un desconocido, no es con alguien que a mí no me interese. Y nuevamente se repite con lo mismo que David y Absalón, aquí es Abimelech. Ya les voy a decir rapidito más o menos quién era Abimelech. Él era un joven que fue desleal a su padre. ¿Y quién era su padre? Gedeón. Todos conocen, hemos leído, ¿cierto?, quién fue Gedeón. ¿Ya? Por no resolver amarguras del pasado. Nuevamente se repite que a veces cuando guardamos cosas del pasado, se van depositando esas semillas en nosotros. ¿Y cuántos de nosotros como hijos no tenemos cosas resueltas con nuestros padres biológicos, primeramente? Cosas del pasado, quizás de la niñez, no sé, con nuestros padres, con nuestras madres.
o con algún líder espiritual, tenemos que pedirle al Señor que también nos dé discernimiento, que podamos revisar si a lo mejor hay algo no resuelto, ¿ya? Gedeón, el padre de... ¿Quién fue Gedeón? Fue el padre de Abimelech, uno de los grandes guerreros de la Biblia, e incluso que está mencionado también en el Salón de la Fe de Hebreos 11, ¿cierto? Todos conocemos ahí, sale también Gedeón. Él movilizó a la nación de Israel en contra de los madianitas, ¿cierto? Después de esa liberación y esa victoria, él continuó gobernando Israel por 40 años, Gedeón. Y tuvo varios hijos, y uno de esos hijos lo tuvo con una de sus criadas, ¿ya? Eso sale en Jueces 9:18, para que ustedes lo anoten, ¿ya? Con una de sus concubinas. Y ese fue Abimelech. Y ella y su hijo no vivían precisamente en Israel, vivían en Siquem, ¿ya? Eso sale en Jueces 8:31. Abimelech creció sintiéndose marginado toda su vida. No tenía relación con su papá. Tampoco lo contaron entre sus 70 hermanos. O sea, era ignorado también por su padre, por sus hermanos. No vivía con ellos. Siempre vivían en rechazo y amargura. Abimelech. Después de la muerte de Gedeón, los hombres de Siquem hicieron gobernante a Abimelech. Y acto seguido, Abimelech reúne a un grupo de hombres malos, ¿cierto? Ahí en el libro son unos rufianes. ¿Y saben lo que hicieron estos hombres guiados por Abimelech? Hicieron algo terrible. Mataron a los 70 hermanos de Abimelech, por orden de Abimelech. Solamente dice en la palabra que el más joven alcanzó a escapar. Él cometió el mayor acto de traición a su padre, matando a sus medios hermanos. Siempre una deslealtad o una traición no va solamente directo a la persona, sino que afecta a todo un entorno. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando nosotros veamos que estamos siendo desleales con alguien, con una persona. Porque no va a ser solo esa persona que le estamos haciendo daño, sino que detrás de esa persona hay familia, puede haber una congregación. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿ya? Eso sale en Jueces 22:24. ¿Leamos Jueces 22:24? No tienen. 22:24. Jueces 9, 22-24. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Ya, entonces dice que después de 3 años que levantaron a Abimelech como juez, ¿cierto? Dios cobró venganza, o sea, hizo justicia, ¿ya? Y la alianza formada por Abimelech y los hombres de Siquem se estableció bajo de lealtad hacia Gedeón, ¿cierto? Y 3 años después, como decía el relato de la Biblia, Dios derribó esa alianza y así hizo lo que hizo lealtad de los hombres de Siquem, hizo Dios que la lealtad que tenían los hombres de Siquem hacia Abimelech se apartara, ¿ya? Lo cambiaron por otro, dice que lo cambiaron por Gaal. ¿Y qué hizo Abimelech de nuevo con esto? Podría haberse arrepentido, no sé, ¿cierto? Haber pedido misericordia, algo. ¿Qué hizo? Juntó a sus hombres malos de nuevo y atacaron Siquem y mataron a toda la población.
sea, no le bastó primero, ¿cierto?, con la matanza de los hermanos, sino que ahora también se vengó de la traición de los hombres de Siquem y mató a toda la población. Después dice el relato que en una batalla posterior, Abimelech fue herido de muerte por una piedra de molino que arrojaron sobre su cabeza. Y esa fue la historia de Abimelech, que sale, eso sale en Jueces 9. Bueno, en realidad está toda la historia en ese capítulo 9, en el versículo 56 y 57. Todos los involucrados en esa alianza profana, fundada en la deslealtad, fueron retribuidos por Dios, sufriendo muertes prematuras. La historia de Abimelech es un caso clásico de amargura convertida en deslealtad. La amargura hacia el padre le extendió hacia Siquem y a todo Israel. Como les decía yo, que la deslealtad no solamente ataca a una persona, sino que aquí puede atacar hasta una nación entera, por algo no resuelto. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con estas historias? Nuevamente les digo, y aunque sea reiterativo, pedirle al Señor que examine nuestro corazón, porque podemos dañar a muchas personas, podemos hacer mucho daño. A lo mejor no vamos a matar físicamente, pero podemos dañar el corazón de alguien. La amargura, dice, la amargura hacia el padre la extendió hacia Siquem y todo Israel. ¿Por qué? Porque influenciados por Abimelech, la gente de Israel deshonró a Gedeón. Y más encima Gedeón no pudo ni defenderse porque ya estaba muerto. Entonces fue aún más traición. Por lo tanto, la nación sufrió también las consecuencias, sufrió amargamente. Y esta historia de Abimelech nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Hemos honrado adecuadamente a aquellos padres y madres que se nos han designado? Y esa pregunta es para todos, porque todos aquí tenemos padres y madres espirituales, o si usted quiere llamarlo su líder, su apacentador, no sé, que nos han sido designados por Dios. Y Dios nos hace esta pregunta: si realmente nosotros los hemos honrado, o padres del pasado, o personas del presente ahora. Dice que Dios reserva una bendición cuando honramos a nuestros Gedeones, cuando honramos a nuestros padres, ¿cierto? Y a lo mejor, como siempre decimos, esto empieza por casa. Hijos que tienen a sus padres, que tienen la bendición de tener a sus padres con vida, no importa la edad que tengan, hónrenlos, ámenlos, aprovechenlos, no vean sus errores, pasen tiempo con ellos, bendíganlos, ayúdenlos, porque la palabra dice en Efesios 6:3 que tenemos que honrar a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Nosotros vamos a ser beneficiados si como hijos honramos a nuestros padres. Vamos a tener una larga vida, dice la palabra. Ahí no dice si los papás son buenos, no, dice que tenemos que honrarlos. Y así también a nuestros padres espirituales. Por eso el Señor nos está dando esta nueva oportunidad de que honremos a nuestros padres, no importa cómo sean. Si vemos sus errores, pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos ayude a corregir esas cosas, pero no nos vayamos en contra de ellos. Porque el día de mañana, los que son hijos también van a ser padres espirituales, también van a ser líderes, apacentadores, y no van a querer, ¿cierto?, que sus discípulos, sus hijos espirituales sean desleales con ustedes. Así que el Señor nos lleva a que nosotros seamos hijos agradecidos con los líderes, con los padres espirituales que Él ha puesto por nosotros. Como Genaro decía, y la palabra lo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades son designadas, son delegadas por el Señor. Así que, hermanos, esa es la palabra de hoy día, de este capítulo. Nosotros queremos llevarlos a que ustedes oren ahora para que nosotros
¿Qué vamos a hacer con estas semillas de amargura? ¿Si las vamos a seguir ahí guardando en nuestro corazoncito? Hermanos, a mí me llamaba mucho la atención que, bueno, todo este relato, ¿cierto? Y en el versículo 57 dice: y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo yo volver a sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Todo mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver a sus cabezas. Hermanos, igual es fuerte la palabra, pero por algo está aquí. Algo nos quiere enseñar. Algo nos quiere enseñar nuestro Señor. ¿Ya? Y no caigamos en muerte espiritual. Aquí lo dice. Podemos caer en muerte espiritual. Dios a lo mejor nos puede desechar a lo mejor de esa forma. Así que le queremos pedir que se ponga